Aquí estamos en la segunda parte de la lección número 98 del curso de geometría. Al final de la primera parte de esta misma lección, establecimos una definición que da un nuevo nombre para el perímetro de un círculo. Recuerde que el perímetro de una figura se corresponde a medir, ¿verdad? Medir cuán largo es esa figura si usted la estira. Por ejemplo, si usted tiene un triángulo y quiere saber cuál es su perímetro, pues usted puede pensar que lo pica por uno de sus vértices, estira ese triángulo hasta convertirlo, ¿verdad? Una vez están picados así, estira esos lados hasta convertirlo todo en un segmento y mide ese segmento. Y eso corresponde al perímetro de ese triángulo. Si quiere medir el perímetro de un cuadrado, por ejemplo, pues pica uno de los lados del cuadrado y no se coge esos pedazos, esos extremos, ¿verdad? Esos subsegmentos del lado así picado, ¿verdad? Lo estira todo, forma un segmento con todos los demás lados, ¿verdad? Y mide ese segmento y eso sería el perímetro de ese cuadrado. Y para un círculo igual, si usted tiene un círculo, ¿verdad? Y pica el círculo por algún sitio y estira esa curva hasta convertirla en un segmento, mide ese segmento, eso sería el perímetro de ese círculo. Ahora, en particular, y eso es lo que establecimos en esa definición al final de la primera parte de esta lección, se le indica que el perímetro de un círculo se le puede llamar así, pero también se le llama la circunferencia de un círculo. Y de hecho, así es que yo voy a llamarle al perímetro de un círculo, su circunferencia. Claro, en alguna que otra ocasión les recordaré que la circunferencia quiere decir el perímetro de un círculo. ¿Okay? Pues mire, aquí tenemos un teorema que nos habla ya de esas circunferencias, de ese perímetro del círculo. Y dice que la circunferencia de cualquiera dos círculos están en proporción con sus radios. ¿Okay? Bueno, vamos a ver aquí la demostración. Dice, sean C y C' las circunferencias de un círculo O y de un círculo O', que son estos que estamos aquí ilustrados. Este es el círculo O y este es el círculo O', ¿verdad? Respectivamente, y esos círculos tienen radios R. Este círculo tiene radio R, que lo estamos marcando aquí, ¿verdad? Y lo llamado R y R'. Aquí lo hemos marcado también uno de los radios de ese círculo O', y hemos indicado que se le va a llamar R'. Y yo quiero ver que están en proporción las circunferencias y esos radios. O sea que si yo divido la medida de la circunferencia de este círculo O entre la medida de la circunferencia de este círculo O', eso me va a dar lo mismo que si divido el radio de este círculo O entre el radio de este círculo O'. ¿Okay? Eso es lo que queremos ver, ¿verdad? Bueno, pues dice, consideren cada círculo un polígono regular de igual número de lados inscritos, lo digo por acá, ¿verdad? Inscritos en esos círculos, ¿verdad? Pues yo estoy ilustrando aquí, dice, cualquier polígono regular que esté inscrito en esos círculos. Yo estoy considerando un octágono regular, ¿verdad? Aquí, y claro, un octágono aquí, porque sí, los polígonos, eso que tengo que considerar en ambos inscritos, en ambos círculos, tienen que tener el mismo número de lados. Podría haber sido aquí un pentágono, y entonces aquí también un pentágono. O aquí un hexágono, y aquí también un hexágono. Yo estoy considerando un octágono regular y un octágono regular inscritos en esos círculos. ¿Okay? Y voy a llamar a los perímetros de esos octágonos que están inscritos, ¿verdad?, en esos círculos. Y les recuerdo, son octágonos, pero puede ser cualquier polígono regular de igual número de lados en ambos círculos. Al de este octágono que está aquí, inscrito en ese círculo, le voy a llamar P. Y al de este octágono que está inscrito en ese círculo O', se va a llamar P'. Bien, pues por un teorema anterior, y el teorema anterior al que hago referencia, que decía, si usted tiene dos polígonos regulares con igual número de lados, entonces sus perímetros están en proporción con sus radios. Así que si estos son dos octágonos, ¿verdad?, dos polígonos regulares, y claro, si son octágonos tienen el mismo número de lados, el perímetro de este octágono, que lo estoy llamando P, ¿verdad?, dividido entre el perímetro de este octágono, que lo estoy llamando P', va a ser lo mismo que si divido el radio de este octágono, que fíjense que es lo mismo que el radio de ese círculo que está circunscrito, entonces alrededor de ese polígono que está inscrito en ese círculo, entre el radio de este otro polígono, de este otro octágono, ¿verdad?, regular que tenemos aquí. ¿Okay? Vamos a ver esto con un número 1. Bueno, en la clase pasada también, no más bien en la clase, al final de la lección, de la primera parte de esta lección, establecimos unas observaciones, unos comentarios
en donde notábamos que un círculo circunscrito alrededor de un polígono regular, su circunferencia, su perímetro, ¿verdad?, es el límite del perímetro de cualquier polígono regular que tengamos dentro, inscrito en él, según yo aumente el número de lados, ¿verdad? Según yo aumento el número de lados de esos polígonos regulares inscritos en un círculo, ¿verdad?, el perímetro de esos polígonos, tienden a ser igual al perímetro, o sea, la circunferencia del círculo donde esos polígonos están inscritos, ¿verdad? Porque cada vez los lados, al aumentar el número de lados de ese polígono regular, se van pegando cada vez más y más a esa curva que es el círculo en donde ellos están inscritos, ¿verdad? Y por lo tanto el perímetro de esos polígonos regulares inscritos en un círculo tienden a la circunferencia del círculo donde ellos están inscritos según aumenta el número de sus lados, ¿verdad? Ese lo hicimos un comentario, ¿verdad?, que también lo vimos al final de la primera parte de esta lección. Así que estamos diciendo eso, ¿verdad? Si dejamos que el número de lados de estos polígonos aumenten tanto como queramos, los perímetros P y P' tenderán a las circunferencias de esos círculos donde ellos están inscritos, ¿verdad? El perímetro de esos polígonos regulares que están ahí inscritos tienden, más bien el perímetro, ¿sí?, de esos polígonos regulares que están inscritos en esos círculos tienden a la circunferencia de ese círculo en donde ellos están inscritos según yo aumente el número de sus lados. Aquí también, ¿verdad? Así que eso es lo mismo que decir que P y P', el perímetro de esos polígonos regulares, ¿verdad?, que están inscritos en este círculo, y P', el perímetro de esos polígonos regulares que están inscritos en este otro círculo, tienen a la circunferencia de este círculo y a la circunferencia de este otro círculo como límites, ¿verdad? Eso quiere decir que tienden a ese valor. Y fíjense, claro, que las circunferencias de esos círculos son fijas, son una constante porque ese círculo es fijo, ¿verdad? Lo que va a cambiar es el polígono regular inscrito que yo tengo dentro de ellos, porque a ellos yo le voy a ir aumentando el número de lados y por lo tanto su perímetro va a ir cambiando, ¿verdad? Pero de esto que está aquí, y una propiedad de las proporciones que estudiamos en el álgebra elemental, recuerde que en una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y recuerde que en una proporción estos términos que están aquí y acá, al principio y al final, son los extremos, y estos términos que están aquí son los medios, ¿verdad? Así que el producto de los extremos, P por R', mírenlo aquí, va a ser igual al producto de los medios, P' por R, ¿verdad? Y como R y R' son fijos, ¿verdad?, porque recuerde que ese círculo, ¿verdad?, es fijo, así que su radio es el mismo, ¿verdad? Y aquí también igual, este círculo es fijo, así que su radio es el mismo siempre, no importa el número de lados que yo considere para los polígonos que están inscritos dentro de esos círculos, ¿verdad? Esas R y esta R son fijos. Así que por lo tanto, si esta R' y esta R son constantes, ¿verdad?, y estos valores P y P' tienden a C y C', ¿verdad? Pues recuerden que hay un teorema que vimos cuando estudiamos el concepto del límite en el tópico o en el tema de las figuras curvilíneas. Dice que si usted tiene que el límite de una variable es cierta constante, ¿verdad?, si yo multiplico la variable por cierta constante, el límite de la variable también se multiplica por esa constante. O sea, el límite de la constante por la variable va a ser la constante por el límite de la variable. Así que, por lo tanto, si yo multiplico a P R por R' con una constante, va a tender a el producto de esa misma constante R' por el límite de P, que hemos dicho que va a ser C, ¿verdad que sí? Igualmente, entonces, P' por R, que es una constante, va a tender a el límite de P', que es C', por esa misma constante, por ese teorema que les acabo de repasar sobre el límite, ¿verdad? Luego, por 2, y el teorema del límite. ¿Qué decía el teorema del límite? El teorema del límite decía que si usted tenía dos variables que se mantenían iguales, y una de ellas tendría un límite y la otra tendría un límite, entonces los límites tenían que ser iguales, ¿verdad? Pues mire, yo tengo aquí en 2 que dice que estas dos variables son iguales siempre, ¿verdad? Y el límite de esta, mírenlo aquí, es esta, y el límite de esta
es esta. Mira que el límite de esta es esta, ¿ves? Así que si estas dos variables se mantienen siempre iguales y el límite de esta es esta y el límite de esta es esta, pues entonces los límites de este tienen que ser igual a este, ¿verdad? Así que el límite de PR', que es CR', será igual al límite de P'R, que es C'R, ¿verdad? ¿De dónde? Bueno, pues mire lo que yo voy a hacer aquí. Fíjense, yo voy a coger esta ecuación, esta igualdad, y por la ley de multiplicación de las igualdades voy a multiplicar ambos lados por esta cantidad. El recíproco de C' por R'. Si hago eso, fíjense que en el lado izquierdo el R' cancela y queda C sobre C', que lo puedo escribir así. C es a C' y este igual se puede convertir en esto, ¿verdad? Para escribir una proporción. ¿Cómo? Y al multiplicar esta cantidad entonces por el lado derecho, que se cancela C' con C' queda R sobre R', que se puede escribir así. R es a R'. Y fíjense que precisamente eso era lo que queríamos demostrar. Llegamos finalmente a lo que había que demostrar, ¿ves? Que las circunferencias de esos dos círculos cualesquiera están en proporción con los radios de esos mismos círculos, ¿ves? Eso siempre va a ser así. Bueno, pues fíjense que este corolario, que es una consecuencia directa de ese teorema, dice: la razón de la circunferencia de un círculo al diámetro de ese círculo es una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo divido, ¿verdad?, la circunferencia de cualquier círculo, que recuerde que es el perímetro de ese círculo, entre la medida del diámetro de ese círculo, no importa el círculo que tengamos, siempre va a dar lo mismo. Por ejemplo, si yo tomo la circunferencia de ese círculo, el perímetro de ese círculo, y lo divido entre el diámetro de ese círculo, que recuerde que es la medida de recuerda que va entre dos puntos y que pasa por el centro, o sea que es el doble del radio, ¿verdad? Eso me va a dar lo mismo que si cojo la circunferencia de estos dos círculos, que es más pequeña, y lo divido también entre sus diámetros. Eso es lo que está diciendo ese corolario, que la razón entre las circunferencias entre las circunferencias, o sea, la circunferencia del círculo y su radio va a ser siempre, en el círculo que sea, no importa cuál círculo sea, más grande o más pequeño, va a dar siempre el mismo número, va a dar una constante, ¿eh? Bueno, más en la demostración dice que por el teorema anterior, para cualquiera de los círculos con circunferencias C y C' y radios R y R', mira lo que pasaba. C entre C' es lo mismo que R entre R'. ¿Verdad que sí? Fíjense que ocurre que, vamos a seguir allá. Cualquiera dos círculos con circunferencias C y C' y radios R y R', ocurre que esto que dice aquí, C es a C', que y esto lo puedo escribir como C sobre C', como, y esto lo puedo escribir que va a ser igual a R es a R', que lo puedo escribir de esta manera, R sobre R', ¿ok? Muy bien. Bueno, pues entonces, tenemos esta proporción escrita como una igualdad de fracciones, ¿verdad? Aquí tenemos la misma proporción, pero escrita en notación de razones y proporciones, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que también hay una propiedad de proporciones. Entonces, por una propiedad de proporciones vista en el álgebra elemental, ya bastante al final del curso del álgebra elemental, de nuestro curso de álgebra elemental, ¿verdad? Yo podría, la igualdad anterior, equivale a lo siguiente. Pues miren, yo puedo intercambiar los medios de esa proporción, ¿ok? O sea, yo puedo poner C en vez de sobre C' sobre R, y entonces acá, ¿verdad?, ya que traje esta R aquí abajo, pues traigo esta C' acá arriba, C' sobre R', ¿ok? Bien. Y entonces, una vez tengo esta igualdad, luego, por la ley
multiplicación de las igualdades. ¿Qué me dice esa ley de multiplicación de las igualdades? Que si yo tengo una igualdad como esta, ambos lados de ella yo puedo multiplicar por la misma cantidad. Pues mire, voy a multiplicar ambos lados de esa igualdad por la cantidad 1/2. 1/2. Tomo esta ecuación, C sobre R igual a C' sobre R', y multiplico ambos lados. Eso recuerden que lo multiplicamos de esa manera, cerramos la ecuación, ¿verdad? O la igualdad dentro de un signo de ocupación, generalmente un corchete, y ponemos aquí la cantidad por la cual yo voy a multiplicar ambos lados de esa igualdad, que es el medio, 1/2. Pues en el lado izquierdo me quedará 1 por 6C y 2 por R, 2R, sobre, y en el lado derecho me quedará 1 por C', sobre 2 por R', por eso mismo, 2 por R'. Pero entonces recuerde que el doble del radio de un círculo es el diámetro. Así que este doble de este radio, este círculo que está aquí, me dará el diámetro de este círculo, ¿verdad? Así que podemos decir, pero 2E por definición, ¿verdad? Porque esa es la definición de un diámetro. Por definición de diámetro, 2R, esa cantidad que nos subraya en el denominador de esta fracción en el lado izquierdo de desigualdad, será igual al diámetro de este círculo O, y 2R', de primo, es el diámetro de ese R', dará el diámetro de ese otro círculo O'. En el diámetro, seguimos por aquí, ¿verdad? Seguimos de allí a aquí. Es de primo, es el diámetro del círculo O'. Diámetro del círculo O'. ¿Okay? Entonces, al sustituir en esta ecuación, vamos a marcarla con un número 1, sustituir en 1, obtenemos lo siguiente, miren, que C entre 2R, que es el diámetro de ese círculo con perímetro, con circunferencia C, me va a dar lo mismo que C', recuerden que estoy sustituyendo en 1, sustituir en 1, que C' dividido entre 2R', que no es otra cosa que el diámetro de prima de este otro círculo, O'. ¿Okay? ¿Y qué nos dice esta igualdad? Que fíjense, que la circunferencia de este círculo entre su diámetro me da lo mismo que la circunferencia de este otro círculo entre su diámetro, y dará lo mismo que la circunferencia de cualquier otro círculo que yo digo por aquí, más pequeño o más grande que esto que tengo aquí, entre su diámetro correspondiente. Y por eso es que es cierto que la razón de la circunferencia de cualquier círculo a su diámetro es siempre la misma. No importa cuánto sea el círculo, y por lo tanto cuál sea la circunferencia del círculo y cuál sea el diámetro del círculo. Muy bien. Pues terminamos esta lección indicando lo siguiente, una anotación. Fíjense que ese teorema, este corolario, ¿verdad?, que viene como consecuencia de este teorema anterior, nos ha dicho que la razón, la división de la circunferencia de cualquier círculo entre su diámetro es una constante. No importa el círculo que tengamos, ¿verdad? Aquí yo cogí 2 y el resultado que los dos, la división de su circunferencia entre su diámetro, me dio lo mismo, ¿verdad? Pues no importa cuál sea el círculo, ¿verdad? Como eso siempre, esa razón de la circunferencia del diámetro es siempre la misma, es siempre una constante. Esa constante se le da un nombre. La constante, que es
la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro se le da el nombre, recuerde copiar todo esto, ¿sabes? Yo lo estoy borrando, así que si se le pasó, dele pausa, regrese atrás, vuelve y dele pausa y copia, ¿verdad? Se le da el nombre de la letra griega pi. Se le hace pi. Pi es este signo, ¿verdad? Que aparece. Eso es lo que es la letra griega pi. O sea, si usted quiere añadir aquí, esa razón entre la circunferencia de cualquier círculo y el diámetro de esos círculos es esa constante que se va a llamar pi. Dentro de poco, dentro de unas lecciones, de unas cuantas lecciones, vamos a ver cómo yo determino cuánto es aproximadamente el valor de esa constante llamada pi. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Ya pronto espero verlos en la siguiente. Nos vemos entonces.